Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vámonos a la palabra de este jueves. Yo sé que Dios tiene preparado algo para tu corazón. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Gracias al Señor ya tenemos canal en YouTube. Te invito a que te suscribas, ¿verdad? Le des allá creo que es en la campanita, para que podamos seguir transmitiendo el mensaje. Muy bien, quiero compartirte algo hoy que me llamó mucho la atención. Una frase de un personaje conocido. Muchos conocieron en la década de los 90 a un jugador de básquetbol llamado Michael Jordan. Hay una serie, por cierto, que está pasando y ahí yo escuché una frase en la cual el Espíritu Santo habló a mi corazón y de ahí nace este mensaje, ¿no?, que yo quiero transmitirte hoy. El tema tiene como título: Rodéate de gente de reino. Rodéate de gente de reino. Ese es el nombre del tema de esta preciosa noche, que estoy seguro que el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón. Muy bien. Le preguntaron en una ocasión a este jugador que en la década de los 90 ganó 5 títulos en el deporte del baloncesto. 5 años ganaron el campeonato, fueron campeones. Y hay una frase que me impactó, te comentaba, es que a él le preguntaron qué fue lo que lo llevó a tal éxito. Le preguntaron qué es lo que te movió, qué te impulsaba a dar lo mejor en cada partido, y porque él decía que él siempre dijo que cada partido que él jugaba era como si era una final para él. Entonces empecé a prestar atención a eso y dice él una frase. Él dice, le contesta a un periodista y le dice: yo logré lo que logré porque me rodeé de gente que iba delante de mí. Entonces me impactó esa frase que este hombre dice: me rodeé de gente que siempre exigían más de lo que yo podía dar. Entonces esas frases él las tiene muy marcadas y es algo que llamó mucho mi atención, y es que lo que él dice, sí, es algo muy cierto. Mira, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por circunstancias difíciles, de toda clase, de toda índole. Vamos a pasar por circunstancias en el matrimonio, vamos a pasar por circunstancias financieras, por situaciones con los hijos, y es importante rodearnos de gente que siempre tengan un consejo, que siempre tengan una palabra de aliento para darnos dirección. No es recomendable rodearnos de gente que siempre nos va a decir lo que queremos escuchar, y ese es un problema de nosotros los seres humanos. Siempre queremos escuchar lo que nos conviene, lo que queremos, ¿sí? Siempre queremos que nos den nuestro lugar, pero de esa manera nunca vamos a avanzar. Y es lo que decía este jugador, Michael Jordan. Él decía que él siempre se rodeó de gente que le exigían más, a pesar de que él estaba en los primeros lugares, a pesar de que él estaba ganando campeonatos. Él siempre escuchó y tuvo muy en cuenta ese consejo de rodearse de gente ganadora, gente con una mentalidad diferente, no gente con una mentalidad mediocre, conformista, sino que a pesar de que él tenía, creo que él menciona, 3 títulos, ya tenía ganado él. A pesar de eso, él siempre siguió escuchando consejos de gente que le decían: lo puedes hacer mejor. Mira, está bien lo que estás haciendo, pero puedes ir más allá. Y él siempre agarró esos consejos y logró 5 campeonatos en la década de los 90. Muchos nos impactaba, ¿verdad? En la década de los 90, los que ya estamos así un poquito, ¿verdad? Siempre nos impactó eso. Entonces, en esta noche, el Espíritu Santo me llevó al libro de Proverbios. Vamos a ver el libro de Proverbios en el capítulo 17, en el versículo 9. Quiero dar una base. Mira,
Dice la escritura: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Está hablando de gente, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta, de gente en la cual podamos rodearnos. Sí, dice acá, dice el proverbio, que el que cubre la falta busca la amistad. Es importante rodearnos de gente amigo, rodearnos de gente en el cual podamos confiar, gente en el cual podamos abrir nuestro corazón y saber que esa gente no nos va a fallar, saber que esa gente, ¿verdad?, va a estar en los momentos buenos, en los momentos malos, y siempre va a ser ese tipo de persona amigo. En el versículo 17 del mismo capítulo dice la escritura: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y quiero irme un poquito, porque es importante rodearnos de gente de reino, rodearnos de gente con una mentalidad que siempre nos van a impulsar, que nos van a guardar, que nos van a proteger, y que siempre nos van a decir, va a tener siempre un consejo para hacer las cosas mejor. Jesús se rodeó de 12 personas. Tú y yo sabemos, Jesucristo tuvo 12 discípulos, pero dentro de los 12, Jesucristo tenía un círculo íntimo. Eso es a lo largo de la Biblia, y hoy vamos a ver unos versículos, el por qué Jesús nos enseña a rodearnos de gente con una mentalidad de reino. Dentro de los 12, todos tenían una mentalidad. Jesús les estaba enseñando una mentalidad, pero había 3 en específico. En el libro de Marcos capítulo 5, en el versículo 37, Marcos capítulo 5 versículo 37, Jesús nos enseña algo. Todo está relacionado con rodearnos con gente de reino, pero quiero que veas algo. En el libro de Marcos capítulo 5 versículo 37 dice la escritura: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Eran 3: Pedro, Jacobo y Juan. Dice que no permitió que le siguiese nadie. De los 12, solamente pidió a 3. ¿Qué es lo que está pasando acá? Te pongo en contexto. Jesús está a punto de realizar un milagro sobrenatural: la resurrección de la hija de Jairo. A mí me llama mucho la atención que Jesús solamente pida que solamente 3 lo acompañen. Los otros 9 les dijeron, prácticamente les dijo: ustedes no, quiero que sean ustedes 3, Pedro, Jacobo y Juan, vengan. ¿Por qué Jesús llamó solamente a 3? Y ahora te voy a dar otras citas para que veamos que estas mismas 3 personas estuvieron de cerca al maestro. Jesús estaba a punto de realizar un milagro y necesitaba reunirse, necesitaba rodearse de gente que creyera en él, de que él iba a ser capaz de realizar el milagro. Tal vez si llevaba a Tomás es conocido como, ¿verdad?, el discípulo incrédulo, al que tuvo que ver para creer. Entonces imagínate a Jesús llevando a Tomás, y Tomás dudando de que resucitará la niña, no resucitará, será que vaya a hacerlo, será que se vaya a levantar, será que Jesús tenga el poder, será que Jesús sea el Hijo de Dios. No, Jesús nos enseña a rodearnos de gente. Presta atención. Número 1, nos enseña a rodearnos de gente que confíe en nosotros. Tú necesitas rodearte de gente que confíe en ti, gente que crea en ti,
gente que te eche porras, gente que cuando estés en el momento crítico, en lugar de juzgarte, en lugar de criticarte, tú necesitas rodearte de gente de reino, gente que tenga tu mismo sentir. Aquí Jesucristo nos está dando una enseñanza, amada iglesia. Él iba a hacer un milagro y necesitaba tener a su alrededor gente que creyera en él. En ese momento no le servía un Judas, no le servía un Tomás. En ese momento estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y mira, allá mismo Marcos, en el capítulo 9, versículo 2, nuevamente dice la escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mira lo que está pasando acá. Nuevamente, Pedro, Jacobo y Juan. Dentro de los 12 habían 3 que creían, que tenían prácticamente la misma mentalidad de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña acá. Podemos ver igual en el libro de Marcos capítulo 14, para que tengamos esa referencia. En Marcos capítulo 14, en el versículo 33, dice la escritura: y tomó consigo, ¿a quién crees? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Este versículo me llama mucho la atención. Este versículo es para formar nuestro corazón. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Nuevamente, en Marcos 5:37, 9:2 y 14:33 nos enseña que Jesús se rodeó de los 12 de 3: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque estas personas creían, eran unas personas que creyeron de una manera tal vez diferente a los otros 9. Estos 3, ¿verdad? A ellos les dice las siguientes palabras Jesucristo: y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Y dice la palabra: y comenzó a entristecerse y angustiarse. Versículo 34: y les dijo: mi alma está muy triste. Es Jesús hablándole a 3, no a 12. Es Jesús hablándole a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Estas palabras tienen una profundidad muy grande, amada iglesia. Mira, mi hermano, Jesús se rodeó de gente, en específico 3 personas, a los cuales Él tenía la confianza de abrir su corazón y saber y estar seguro que no lo iban a cuestionar. Aquí es el Hijo de Dios, el que había resucitado a la hija de Jairo, el que había sanado leprosos, el que había caminado sobre el agua. Y todos los milagros que Jesús hizo, Pedro, Jacobo y Juan lo estaban viendo. Jesús fue el que se paró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo vio Pedro, Jacobo y Juan. Jesús se paró y dijo: yo soy el Hijo de Dios. Lo vio, lo escuchó Pedro, Jacobo y Juan. Pero aquí Jesús en su humanidad le está confesando a 3 hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les está diciendo: ¿saben una cosa? Estoy muy triste. Y se los dijo con esa seguridad de que Pedro no iba a decir: a ver, ¿cómo, Jesús? Espérate, tú nos estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios, y que todo aquel que cree en ti no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y tú me estás diciendo, Jesús, que estás triste. Una versión dice triste hasta la muerte, estaba angustiadísimo. No, Pedro no en ningún momento cuestionó a Jesús.
¿Sí? Y es importante que aprendamos esto, de rodearnos de gente en la cual tú y yo podamos confiar. El maestro nos los enseña. De 12, solamente 3 estuvieron con él cuando se transfiguró. De 12 solamente estuvieron 3 cuando fue a resucitar a una niña. De 12 solamente estuvieron 3 a los que tuvo la confianza. Tú tienes que rodearte de gente en la cual tú puedas confiar. Hay gente, es cierto, gente que no valoró tu confianza. Es cierto, hay gente que te dio la espalda, gente que te traicionó, es cierto. Pero amada iglesia, amado hermano que me escuchas, no toda la gente es igual. Debe de haber un Pedro, un Jacobo y un Juan en el cual tú puedas confiar, en el cual puedas ser tú mismo. Y que cuando estés pasando por un altibajo, una bajada en la vida, tú puedas hablar con ellos, puedas manifestárselos, puedas decirles: me siento angustiado, me siento de esa forma. Y que cuando estés bien, tengas la confianza de que esas personas no te van a criticar y van a decir: mira, pero cuando estuvo mal vino conmigo a contármelo. Pero cuando estuvo mal, no, amada iglesia. Es por eso la importancia de rodearnos. Jesús nos enseña a rodearnos con gente de confianza. Amén. Nos enseña a rodearnos. Por eso Proverbio hablábamos antes, en Proverbios 17:9 y 17:17, hablábamos de que el amigo cubre la falta. Es importante hoy por hoy tener amigos. Es importante hoy rodearnos de gente amigo, ¿sí? Que en lugar de juzgarnos o de criticarnos, nos van a dar una palabra de aliento. Yo no sé a quién hoy Dios le está hablando esta palabra, pero necesitas confiar. Necesitas, ¿verdad? Tal vez, vuelvo a repetir, alguien obró en contra tuya, abriste tu corazón, te traicionaron. Pero quiero decirte que todavía hay Jacobos, todavía hay Juanes, todavía hay Pedros que pueden ser dignos de tu confianza. Jesucristo, cuando iba a hacer el milagro de la niña, yo creo que ahí estaban esos 3 orando por Jesús. Vamos, maestro, tú puedes, vamos, yo creo que tú puedes hacerlo. Pedro, con ese carácter que tenía: Jesús, tú puedes hacerlo. Tú necesitas rodearte de ese tipo de gente, que cuando te sientas que no puedes, esté alguien ahí diciéndote: vamos, tú puedes levantarte. Hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, tú puedes levantarte, tú puedes levantarte, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Vamos, hay mucho camino todavía por recorrer. Sacúdete el orgullo, sacúdete el polvo, sacúdete no sé, el rencor, la falta de perdón. Sacúdete lo que tengas que sacudirte. Pero vamos, te animo en esta noche para salir adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. A todos aquellos que tienen negocio, vamos, van a salir adelante en el nombre de Jesús. El estar encerrado, la pandemia, el COVID, tiene fecha de caducidad, y tú vas a salir adelante y lo vas a lograr. Y los sueños, antes de que esto empezara, van a continuar. Esta palabra es para que yo te aliente en el nombre de Jesús y decirte: vamos, lo puedes lograr. Ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Pedro diciéndole: vamos, Jesús, vamos. Y Jesús hizo el milagro. Necesitas rodearte de esa gente que te infunda ese aliento, que te infunda esa fe. Amén. Si te rodeas de gente, imagínate, te rodea ahora la balanza. Te voy a dar el balance. Te reúnes, te juntas con gente que en lugar de que saque lo mejor de ti, saca lo peor de ti. No es sabio hacer eso. Te juntas con gente que en lugar de que te anime, te desanima, te desenfoca de tu propósito. Yo te doy un consejo: no es correcto, ¿verdad? Tarde o temprano te vas a volver a ellos. Entonces, tú necesitas reunirte con gente que crea en ti. Y yo quiero decirte que tal vez tú pienses que nadie cree en ti, pero Cristo cree en ti. El Espíritu Santo está creyendo que tú puedes hacerlo, que tú vas a lograrlo. Amén. Muy bien. Jesús nos enseña esto. Jesús nos enseña a reunirnos de gente. Jesús nos enseña a reunirnos de gente que, a pesar de nuestras debilidades, podemos confiar en ellos.
Es difícil hoy por hoy encontrar gente a la cual tú le confíes tu debilidad y que no lo divulguen. Pero Jesús pudo encontrar a 3. Jesús andaba con una multitud de discípulos. No solamente eran los 2, habían los 70, y de los 70 se fueron multiplicando. Pero de toda esa multitud, solamente con 3 hombres Él podía ser lo que Él era acá en la tierra. Él descubría su corazón solamente con 3 personas. Rodéate de ese tipo de personas. No te rodees de gente que anda divulgando tu vida. No te rodees de gente que te anda criticando, que te anda juzgando. Rodéate de gente de reino, gente en tu mismo sentir, gente en tu misma visión. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Jacob y Juan estaban en el mismo sentir de Jesús. Abrazaron la visión, abrazaron lo que el maestro les estaba enseñando en esos 3 años y medio. Y es por eso que Jesús lo pudo identificar y les dio el premio. Se transfiguró a ellos. Vieron a Elías, vieron a Moisés. Pedro, Jacob y Juan fueron los que lo vieron. Amén. Muy bien. Jesús entonces nos enseña a rodearnos de gente que confíe en nosotros. Ahora, yo quiero mostrarte hoy también la importancia de rodearnos de gente de reino que comparta nuestra misma fe. Que cuando estemos en un momento dado en un desánimo, pueda haber ese tipo de gente que haga la llamada, que nos visite, que te visite a tu casa, que esté pendiente de ti. Ese tipo de persona, ¿sí? Es importante. Muy bien. Para eso nos los va a enseñar nuestro buen amigo Daniel. Vámonos al libro de Daniel. Y quiero que veamos en el capítulo 1. Y este es un consejo para los chavos, para los jóvenes, ¿sí? Y para todos. En el capítulo 1 del libro de Daniel, dice como título: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Daniel y sus compañeros, gente con los cuales Daniel se rodeaba. Dice en el versículo 4, ¿cómo eran estos compañeros de Daniel? Características de gente de reino. Eran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Número 1, mira de qué gente te tienes que rodear, mi amado. Que no hubiese tacha alguna. De buen parecer, guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, en el versículo 4 nos dan las características de lo que son personas, ¿sí? Personas de reino. Personas, dice, que no haya tacha alguna. Personas sabias, personas con inteligencia. Jóvenes, reúnanse con este tipo de personas. Reúnanse con tipos de personas que sean enseñados en toda sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El temor al Señor. Proverbios capítulo 1, creo que en el versículo 7, en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Mira con qué gente se rodeó Daniel. Ellos estaban viniendo de una cautividad, los acababan de soltar, ¿sí? Y estaban viniendo a Babilonia. Los mandaron a llamar y ellos venían entre toda la gente que salió. Ellos venían, eran cuatro, Daniel y 3 amigos. Pero estos 4, o tomamos como referencia a los 3 amigos de Daniel, eran personas que no tenían tacha alguna. Eran personas que tenían sabiduría. Eran personas temerosas de Dios. Hoy necesitas visualizar a esas personas. Gente
que te van a enfocar siempre a tu propósito. Gente que siempre te van a estar impulsando hacia tu llamado. Gente que siempre te van a estar enseñando el temor a Dios, la obediencia a Dios. Esto es lo que nos enseña acá Daniel. Él se reunió de tres. ¿Con qué tipo de persona hoy te estás reuniendo? ¿Te estás reuniendo con gente que no es temerosa de Dios? ¿Te estás reuniendo con gente que en lugar de darte un consejo para salvar a tu casa, salvar a tu familia, restaurar un matrimonio, estás reuniéndote con gente que te está diciendo lo contrario? Le hablo a los hombres primero. Te estás reuniendo con gente que temerosa de Dios, que te aconseje que ames a tu esposa, que ames a tus hijos. Te estás reuniendo con gente que te enseñe a vivir una vida consagrada al Señor, obediente al Señor. ¿O con qué tipo de gente te estás reuniendo? Las mujeres, ¿con qué tipo de gente? ¿Cuáles son tus amistades que hoy por hoy te rodean? Yo sé que va a haber gente que va a ver este mensaje, pero yo te quiero darle un consejo hoy a los matrimonios, haciendo un paréntesis en este tema. Matrimonios, tienen ustedes que escoger con qué tipo de amistades ustedes se relacionan, con qué tipo de personas ustedes salen a cenar, salen a comer, ¿sí? ¿Con qué tipo de personas nuestros hijos se están relacionando? Padres, es importante saberlo. Si son gente que temen a Dios, son gente que obedecen al Señor, es importante, iglesia. Amén. Rodearnos de gente de reino. En el versículo 10, en el 12, Daniel dice algo. Daniel dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Está hablando de ellos 4, porque el rey los quería, les había preparado, había dado la orden de darles banquete. Iban a comer de todo. Pero ellos 4 proponen esto. Dijo Daniel: te ruego que hagas la prueba por tus siervos. Está hablando de los 4, por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Mira, eran 4 muchachos que tenían una misma fe, creían en un mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Eran 4 muchachos que se habían propuesto no contaminarse con la comida del rey. Eran 4 muchachos que estaban decididos a consagrar su vida para Dios. Entre ellos se animaban. Entre ellos yo creo que se daban versículos. Entre ellos cantaban y adoraban a Dios. Esas son las amistades, amados, que convienen que nuestros hijos y que tú como joven vivas con ese tipo de amistades, te rodees con ese tipo de personas. Amén. Entonces, lo que nos enseña Daniel es a rodearnos de gente consagrada a Dios, gente obediente a Dios y gente temerosa de Dios. Si tú eres una persona que cuando necesita un consejo lo va a pedir a alguien que no tiene el temor del Señor, lo más seguro es que te va a dar un consejo conforme a su conocimiento. Pero tú y yo necesitamos recurrir a la persona que tenga el conocimiento o el temor de Dios. Las personas que no tienen el conocimiento o el temor de Dios te van a dar, te vuelvo a repetir, un consejo de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a su vivencia, etcétera. Pero para eso nosotros tenemos la palabra del Señor, para recurrir a la palabra y tener un consejo sabio. Pero eso solamente te lo va a poder aconsejar una persona que teme del Señor. Entonces,
a todas esas personas, a los jóvenes, ¿verdad? Que de repente tienen alguna situación en la familia, con los papás, con algún hermano o alguna situación. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen los jóvenes, verdad? Lo consultan con su mejor amigo, con su mejor amiga, que lamentablemente no conoce del Señor. ¿Y qué te podrá aconsejar, joven, una persona así? Te va a aconsejar, tal vez te va a aconsejar algo que él vivió, que ella vivió, pero no te va a solucionar. Y en lugar de ayudarte, posiblemente te pueda hasta perjudicar. Entonces los amigos de Daniel eran personas que temían tenían temor del Señor. Daniel se rodeó de ellos. Sadrach, Mesach y Abed-nego, cada uno de ellos, podríamos decir, Sadrach se rodeó de Daniel, Abed-nego se rodeó también de Sadrach y de Mesach. Entonces eran jóvenes que estaban en el temor del Señor. Eran jóvenes que vivían consagrados al Señor. Amén. Entonces eso nos enseña mucho, amada iglesia. Hoy, verdad, tanto a la gente adulta, todos nosotros tenemos que saber de qué gente nos rodeamos. En el trabajo, con qué gente te rodeas. En la escuela, con qué gente te estás rodeando. Tú y yo necesitamos rodearnos de gente de reino, amada iglesia. Mira, estos 4 muchachos pasan una prueba de fe tremenda. 3 muchachos: Sadrach, los amigos de Daniel, Mesach y Abed-nego. El rey de Babilonia da una orden y dice que manda a construir una estatua de él, y da la orden de que todos tenían que adorarlo. Estos 3 muchachos se rehúsan a hacerlo porque ellos sabían a quién adoraban. Tú tienes que reunirte con gente que adore a tu mismo Dios. Estos muchachos se rehusaron a obedecerlo. La consecuencia, ¿cuál fue? Que los agarraron y los metieron al horno de fuego. Los querían matar, ¿sí? Entonces es una prueba que pasan ellos. Tú y yo tenemos que reunirnos con gente fuerte, gente que a pesar de la prueba, que a pesar de las circunstancias, permanecen firmes en el Señor. Estos muchachos, yo creo que cuando estaban metiéndose al horno, se veían entre ellos. Y entre las miradas tal vez por dentro hablaban y decían: ¿qué vamos a hacer? Y se contestaban: seguir siendo obedientes a nuestro Dios. Qué glorioso es eso, reunirnos de gente que pasa pruebas, dificultades. Qué precioso es escuchar un consejo cuando tú estás pasando una necesidad, por ejemplo, financiera. Y viene una persona, viene un hombre, una mujer o un matrimonio y te dicen: amado hermano, vamos a salir de esto, vamos a orar, voy a estar orando por ti, voy a estar intercediendo por ti, vas a salir de esta. Te infunde ánimo. Entonces, rodearse de gente que no tiene una mentalidad de reino, ¿qué es lo primero que te va a decir? ¿Y así vas a la iglesia? ¿Y así todavía das en la iglesia? En lugar de animarte, en lugar de infundirte esa fe, te va a desanimar. Pero estos 3 amigos de Daniel no. Estos 3 amigos de Daniel estaban entrando contentos al horno de fuego. Ellos hacen una declaración muy preciosa en el capítulo 3, en el versículo 16. Ellos dicen lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mi fe no está en juego, le estaban diciendo. Mi fe no está en tela de juicio. He aquí, dice en el versículo 17: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren el versículo 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En ese momento el rey se llenó de ira. Pero quiero que veas la actitud de estos 3 muchachos. Con
compañeros de Daniel mantuvieron su fe a pesar de la prueba de fuego. Mantuvieron su consagración, mantuvieron su fidelidad, su servicio a Dios, porque ellos dicen: no dejaremos de servir, no vamos a servir a tu Dios, Nabucodonosor. Necesitas rodearte de ese tipo de gente, gente que esté puesto a la brecha, gente que esté consagrada, gente que a pesar de la prueba siga adelante, gente que a pesar de las circunstancias siga glorificando el nombre de Cristo. Esa es la gente que necesita, de ese tipo de gente necesitamos rodearnos. Jesucristo se rodeó de gente que creyó en Él, que confió en Él. Tú necesitas rodearte de ese tipo de gente, amado hermano, en el nombre de Jesús. Dejemos de rodearnos de gente que en lugar de que nuestra fe se active, en lugar de que nuestro ministerio, nuestro servicio, en lugar de que crezca, mengüe, debemos de fijarnos y discernir bien con qué tipo de gente nos estamos rodeando. Jesucristo tenía 12, pero Él sabía quiénes eran: Pedro, Jacob y Juan. Yo estoy seguro que Daniel tuvo otras amistades cuando estaba en la cautividad. Pero él decidió rodearse de Terés, de Sadrach, Mesach y Abednego. Él fue el que decidió tener esas amistades porque compartían su misma fe. Yo te pregunto en esta noche: ¿de qué tipo de gente te estás rodeando? ¿Te estás rodeando de gente de éxito, gente de bendición, gente que te va a impulsar? ¿O te estás rodeando de gente que en lugar de potencializarte te está menguando, te está ¿cómo se llama? Podríamos decir, está cuestionando tu fe, está cuestionando tu debilidad? ¿De qué tipo de gente te estás rodeando? En el libro de Proverbios, en el capítulo 27, 17, y ya estoy terminando, ya con esto terminamos, amada iglesia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 27, 17, dice una palabra tremenda: el hierro con el hierro se afila, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Amada iglesia, tú necesitas buscar gente de hierro. Tú necesitas buscar gente de tu misma fe. Tú necesitas rodearte de gente que compartan tu misma fe, que crean en lo que tú crees. Porque cuando no lo haces, te desvías de tu propósito. Porque cuando no lo haces, eres débil. Pero cuando tú te rodeas de gente que a pesar de que tú estés pasando circunstancias adversas, esa gente te va a motivar, esa gente te va a exhortar, esa gente te va a traer claridad a través de la palabra, entonces no vas a ser débil, vas a ser fuerte. Pero necesitamos a esa gente, necesitamos a esos Pedros, a esos Jacobos, a esos Juanes que se levanten, gente de confianza, gente de reino, gente con una mentalidad diferente, amada iglesia. En esta noche, amada iglesia, oramos en el nombre de Jesús. Oramos para que esa gente venga a tu vida y que tengas la sabiduría, el discernimiento para rodearte de ese tipo de personas. Lamentablemente no todos son Jacob, Juan o Pedros, pero tenemos que tener el discernimiento, porque sí hay ese tipo de personas. No todos son Sadrach, Mesach y Abednego, pero sí hay jóvenes consagrados, sí hay matrimonios consagrados, sí hay hombres y mujeres que no niegan su fe, que se mantienen firmes a pesar de estar en el horno de fuego. Ese tipo de personas son dignas de tu amistad, son dignas que estén en tu círculo. Ese tipo de personas. No hacemos acepción de personas, claro que no. Jesucristo no hizo acepción de personas, pero Cristo nos enseña que hubo 3 en los cuales Él pudo confiar. Hubo 3 que siempre estuvieron allá con Él. Hubo 3 que siempre lo impulsaron. Y yo te invito, amada iglesia, a rodearte con ese tipo de personas. Michael Jordan ganó 5 campeonatos y dice él que una de sus claves
para ese éxito fue rodearse de gente de éxito, rodearse de gente que le exigía cada vez más. Espero que esta palabra traiga dirección a tu vida. Es una palabra de sabiduría, es una palabra de dirección para ti, joven, que me estás mirando. ¿Con qué gente, con qué tipo de gente te estás rodeando? Padres, estemos atentos con qué tipo de gente nuestros hijos se rodean. En el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, los bendecimos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que tengamos esa sabiduría y discernimiento, Padre, de rodearnos de gente conforme a tu corazón, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Padre celestial. Vamos, díselo allá en tu casa. Quiero rodearme de gente conforme a tu corazón, Señor. Gente, Padre, con mentalidad de reino. Gente, Señor, que me impulse a alcanzar mi propósito, a cumplir mi llamado aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, el que anda con sabios se vuelve sabio, y el que anda con necios será quebrantado. Líbranos de toda necedad, Padre celestial. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que traiga dirección a tu corazón. Buenas noches, amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.